RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora vamos a establecer comunicación con el señor Humberto Pérez Fray. Él es analista en tema de transporte, viabilidad y experto en logística, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Pérez, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, ¿cómo está? Muy satisfecho de poder volver a conversar con ustedes, ¿no? En efecto, usted tiene una propuesta bastante interesante, ¿no? Sobre todo para corregir lo precario que es el sistema de transporte en el país, ¿no? Fundamentalmente en Lima, pero que tampoco se escapa a la otra realidad, ¿no? Las provincias, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros corregir esta precarización? Porque ya no se trata no solamente de normas, sino también de hacerlas cumplir, ¿no? Claro, mire, yo le voy a ser bien sincero, amigo. Ya usted me entrevistaron una vez y lo fui con esa claridad que se lo voy a decir hoy en día. Desgraciadamente, las elecciones en nuestro país en los últimos 50 o 60 años han sido guerras entre bandas de delincuentes. De manera que estos delincuentes, cuando han llegado al poder, han contratado o han designado a personas no idóneas para proyectar, para diseñar, para echar a caminar un sistema de transporte que estaba absolutamente colapsado. No nos olvidemos los orígenes del transporte urbano actual en Lima, que se remontan a la época cuando en el 90, con la crisis que se dio con el ajustón que recibimos, casi toda la gente que salió de su trabajo con las liquidaciones compraron su combi, su micrito y salieron a trabajar. De esa manera nace el transporte urbano actual en Lima, y en los años posteriores, desgraciadamente, las autoridades que les ha tocado, cuando la municipalidad era la que manejaba el transporte, nombraron a gente no idónea. Gente no idónea que hoy en día sigue manejando el transporte desde la ATU. Si nosotros revisamos los nombres de las personas que manejaron el transporte con la señora Susana Villarán, por ejemplo, la señora Najara, Humberto Valenzuela, Guerra García, son los mismos que hoy en día están manejando el transporte desde la ATU. De manera que si nosotros queremos conseguir resultados distintos a los ya existentes, teníamos que contratar gente pues de primer nivel y no a improvisados, aventureros que, como ya se lo dije al comienzo de mi entrevista, entraron probablemente solamente con algún interés de beneficiarse personalmente, ¿no? Y me va a disculpar la franqueza, pero esa es la realidad, ¿no? No, además es un diagnóstico que hace usted de la realidad en el país, ¿no? Ahora, en el tema específico de Lima, para luego ingresar al tema de las provincias, ¿qué es lo que se tendría que hacer ya como una política de transporte, una política vial? Ya, correcto. Mire, yo tengo ya 2 años exactamente estudiando este tema conjuntamente con personas que han estado vinculadas al desarrollo vial de 4 países. Curitiba en Brasil, que fue un éxito, la forma como se resolvió el problema del transporte en Curitiba en Brasil, en Transmilenio en Colombia y Transantiago en Chile, y el más espectacular de todos que ha sido el del desarrollo de Ankara y Estambul en Turquía, en donde a los 3 planos usuales que se maneja el transporte, que es el subterráneo, el superficial y el aéreo, se agregó el plano marítimo, ¿no? Y que permitió pues una cosa espectacular. Soluciones para el problema del transporte en Lima las hay. Fáciles de hacerlas también las hay, ¿no? Lo que pasa es que hay que encontrar a las personas idóneas para que proyecten, diseñen y echen a caminar y sobre todo mantengan en el tiempo sistemas eficientes, ¿no? El sistema que nosotros estamos proponiendo es el que se ha desarrollado en estos 4 países que ya le mencioné, ¿no? El sistema es el famoso, que fue, digamos, concebido hace 50 años, cuando Bedoya Reyes lanzó la vía expresa, ¿no? Con esta vía central circulando por la izquierda, que los italianos muy hábilmente recogieron y convirtieron en el sistema corsia sinistra, o sea, circulando por la izquierda, y que ha permitido, por ejemplo, que podamos nosotros tener un ejemplo. La vía expresa es el ejemplo lo más claro. Hay partes donde obviamente tenemos vías muy amplias donde desarrollarlo a nuestras anchas, pero hay partes como en Chorrillos, Barranco, donde la estrechez de las vías permiten igualmente desarrollarlo siempre y cuando se transite el transporte masivo por el lado izquierdo. Si nosotros hacemos un esfuerzo de imaginación y de abstracción y nos imaginamos viajando por una combi, por la vía de evitamiento o por cualquier ruta de Lima, vamos a recordar las aglomeraciones y los grandes conflictos que se generan cuando todos tenemos que andar por la derecha. Transporte masivo, transporte de carga, taxis colectivos, vehículos particulares y taxis. Entonces, eso se resuelve completamente
si es que el ciudadano de Lima tiene un sistema que le permita circular por la izquierda, como la vía expresa, porque es el mejor ejemplo que tenemos, pero con rutas que sean pues inclusivas, democráticas y no exclusivas y antidemocráticas como actualmente, ¿no? Aparte de lo mal diseñado en el aspecto financiero, ninguna de las rutas es rentable. Tan es así que hasta el día de hoy los operadores de los 4 corredores, azul, amarillo, morado y el rojo, no pueden ni van a poder renovar las unidades, porque el dinero que están recaudando no les alcanza. Y la mejor prueba de ello es que hasta el día de hoy no han pagado un centavo de lo que sacaron de OCOFIDE, ¿no? De los fondos que son aportados por todos los peruanos. COFIDE es una institución financiera del Estado. Entonces, este es un tema que da para 10 programas como este. Desgraciadamente estoy tratando de hacer un esfuerzo de síntesis para indicarle, digamos, los principales problemas, que son, primero, la poca rentabilidad de las rutas, porque las rutas son muy ineficientes. Una ruta, para poder, digamos, ser rentable tiene que llevar por lo menos de 600 a 700.000 pasajeros. Y estos transportistas se sustentan en que el Estado no hizo su parte al hacerlas de una distancia mínima de 50 kilómetros para justificarse y no pagar los créditos que sacaron para comprar los vehículos, ¿no? Ahora, señor Pérez, el otro tema... Hay infinidad de aristas, pero conforme usted me vaya preguntando, yo se lo voy a ir respondiendo, ¿no? En efecto, la otra arista es el tema de la informalidad y el otro, mucho más grave, el tema de la corrupción, que son 2 temas que están latentes en el tema del transporte, ¿no? Bueno, la corrupción se basa en la informalidad. No nos olvidemos que mientras a más problemas haya, más controles, regulaciones y prohibiciones hay que dar, y siempre va a haber un funcionario público dispuesto a resolverle el problema a estas mafias en las que se han convertido las empresas de transporte, ¿no? Por una módica suma, y eso pasa, y todos lo sabemos, ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Entonces, la informalidad se genera porque mire, estos miles y miles de transportistas informales podrían ser integrados a la formalidad si es que hubiese voluntad política y la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado 13 rutas de 13 corredores de circulación por la izquierda, que permitiría, primero, democratizar el transporte al cambiar de un sistema monocéntrico, porque todas las actuales pasan por el centro de la ciudad, a un sistema policéntrico que nos permita abrir de manera periférica por los distintos distritos de Lima y hacer que el transporte llegue hasta Jicamarca, que llegue hasta José Gálvez en el cono sur, que llegue hasta Puente Piedra en el norte y hasta Pucusala por el sur. Entonces, ese tipo de cambio haría que las rutas primero tuvieran el punto de equilibrio en cuanto al número de pasajeros que se necesita para que sean rentables, y segundo, que se haría integral. Hoy en día vemos que los corredores son pequeñitos espacios donde transitan los vehículos y que no satisfacen la necesidad, la demanda del usuario, y mucho menos son rentables. Así que la corrupción, le vuelvo a repetir, se da porque primero, al no ser capaces los actores que se encargan de manejar ese tema, pues entran en el plano de la corrupción. Ya lo hemos visto en algunos programas el día de ayer, cómo este fenómeno se ha podido detallar tan claramente, ¿no? Ahora, por lo general, cuando hacemos un análisis del tema de transporte, siempre nos centramos a Lima, naturalmente Lima es la capital de la República, donde los problemas se ven con mayor énfasis, ¿no? Pero en provincias la cosa no es ajena, ¿no? Hay una proliferación de combis, una proliferación de mototaxis, ¿no? Y además no hay ningún sentido de formalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos, no? Porque ahí además no hay una masificación del transporte, ¿no? Tenemos esa realidad. Si uno va a Arequipa, encuentra ahora el centro de Arequipa totalmente congestionado. Si se traslada para la zona un poco más al sur, se va digamos, al Cusco, igual tenemos problemas en las rutas, ¿no? El otro problema, si uno va a la selva, hay una proliferación de mototaxis, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mire, estos problemas son microproblemas de un problema mucho más grande, ¿no? Que es el tema, como usted dijo, de la corrupción y la informalidad. Pero la plantilla es exactamente la misma. Obviamente las rutas se tienen que diseñar en función a la posibilidad y al requerimiento de, como le digo, este punto de equilibrio que se requiere en número de kilómetros y de pasajeros, pero se puede resolver exactamente. Mire, si nosotros resolvemos el problema en Lima, pues lo resolvemos en provincia, porque la plantilla es exactamente la misma, con pequeñas variantes, pero la fórmula de solución es exactamente la misma. Es lamentable, ¿no?,
que las autoridades, nosotros tenemos cerca de 2 años tocando diferentes puertas del Ministerio de Transporte, de la Presidencia de la República. En un momento lo hicimos con la Municipalidad de Lima, pero a nadie le interesa resolver los problemas. Desgraciadamente, nuestros políticos están buscando que ganar lo más que pueden en el menor tiempo posible. Y ese es el norte, la visión que ellos tienen de su gestión gubernativa, ¿no? Es lamentable, pero es la realidad. Y esto tiene que cambiar. Tiene que darse un cambio drástico, tienen que los culpables pagar por esto, porque no se trata pues de meterse a operar a una persona con un, digamos, tumor en el cerebro, teniendo el único palmar que haber sido pues un huesero, ¿no? Las cosas tienen que estar encargadas a gente profesional que conozca su tema y que sobre todo lo haya resuelto ya en otras latitudes. Yo no puedo decir que yo lo he resuelto, pero gracias a Dios estoy vinculado a gente que sí lo ha hecho. Y puedo, en el momento que quiera, el presidente de la República, bueno, aunque allá prácticamente no nos queda mucho que poder hablar con este señor, exponerlo, tener la oportunidad de exponerlo como ustedes nos lo están permitiendo en este momento, ¿no? Muy bien, don Humberto Pérez Fray, analista en temas de transporte y viabilidad y experto en logística. Yo lo comprometo para seguir más adelante conversando de este tema, ahora que se avecina la campaña política y donde se requieren justamente propuestas técnicas y soluciones a la mano. Yo le agradezco la gentileza. Gracias a usted, y esa es la palabra, soluciones. Vean el domingo al señor Hernando Soto en su programa Soluciones por Huila. Y disculpe, Cher. No, no se preocupe, le agradezco la amabilidad. Ha sido grato conversar con usted, don Humberto Pérez. Conversamos con RCR, la red que comunica y une al Perú.